Bueno, namaskar amigos, namaskar. Yo siempre estoy escondida, yo siempre estoy escondida. Les presento a Didi Ánanda Prama. Ella trabaja en Europa, lleva muchos años en Anandamarga y tiene una hermosa granja ecológica en Irlanda. Entonces hoy va a compartir algunas historias del maestro y yo voy a ir traduciendo simultáneamente. Bueno, muy bien, Didi, adelante. Yes, go ahead. Well, first I'll tell you about the aurora borealis in the back here. I'll tell you a story about that quickly and then a Baba story. Dice que primero va a contar una historia de las auroras boreales que están en la pantalla. One time I was flying on this very cheap airline called WOW. It flew through Iceland from Ireland, Iceland to America. Very cheap. Bueno, entonces ella va a contar una historia de que una vez ella voló desde Islandia a Estados Unidos. And we were flying and it was very dark at night. And the pilot said, I'm going to turn all the lights off in the airplane so you can see the aurora borealis. Entonces el piloto del avión dijo, voy a apagar todas las luces del avión para que puedan apreciar la aurora boreal. And it was wow. We all said, wow, beautiful. Todos dijeron, wow, hermoso. Then we were flying over Greenland. And they said, look down, it's beautiful. Y luego pasaron por Groenlandia y también les dijo que miraran y era muy hermoso. We looked down and it's not green, it's full of snow and mountains to the sea, beautiful. And you kind of look and say, wow. Entonces realmente no había nada verde, sino que todo era montañas y nieve y también era muy hermoso. So the airline was WOW, but in 1 month after I flew, they went out of business. So no more WOW. Así se llamaba la compañía. Yeah, the company went out of business. La compañía quebró después de un mouse, así que ya no había más viajes con WOW. So anyway, but you know, it's interesting. Baba has said in Europe, the first place that Prout would be established is Greenland, Finland, Dublin, and Lisbon. What? Okay. Ella dice que el maestro, Sri Anandamurti, dijo que los primeros lugares que se iban a establecer como Anandamarga, Prout would be established first. Así que la filosofía socioeconómica de Prabhat Ranjan Sarkar iba a establecerse en Finlandia, Groenlandia, en Lisboa y ¿dónde más? And Dublin. Y Dublin, en Irlanda. So anyway, in Ireland, we have a mast unit. A mast unit is the perfect example of Prout. So first I wanted to invite you all to come to Ireland. La Master Unit de Irlanda es un ejemplo perfecto de Prout, así que los invito a todos a visitar allí. Mast units are perfect. Ireland isn't perfect yet, but please come and help us make it perfect for Baba. Sí, bueno, la Master Unit es perfecta, Irlanda todavía no lo es, pero podéis venir a colaborar. Anyway, I'll tell you some stories. I was very blessed. I got to be in India when before Baba left his body for the last 2 years of his life. Les voy a contar unas historias porque he sido muy bendecida. He estado 2 años en India, o sea, del 1988 al 1990, antes que Baba dejara su cuerpo físico. And somebody was asking me about the story that happened in Spain when I was in Spain. Y alguien preguntó qué pasó en España, en Madrid, cuando ella estuvo aquí. ¿En qué año, Didi? I don't know what year. I don't know. Al principio de los 80. Must have been, when did Baba leave his body? 1990. Okay, right after that. Ok, después del 1990.
Anyway, what had happened, maybe I'll tell you sometime about this story here. You see this? Baba told me this is my Jaya Tilak. Entonces fue antes que Baba dejara. Eso fue antes, sí, sí, entiendo. ¿Qué Baba, qué es Jaya Tilak? Means mark of victory. Ah, ok. Que ella tuvo un accidente que nos va a contar qué ha pasado en la India y, y Baba le solía decir que ese era su what's your what? Mark of victory. Ah, era su marca, Jaya Tilak. Su marca de la victoria, Jaya Tilak. Because Indian women wear this tilak here, and Jai means victory. So, sí. O sea que las mujeres de la India llevan una marca ahí, roja, las mujeres casadas, y eso quiere decir, bueno, victoria, en el caso tuyo. And what had happened at that time, there was a lot of fighting, particularly in West Bengal, in Anandanagar. Bueno, la gente en aquella época había una gran lucha en Anandanagar, bueno, en la zona de Bengala. I don't know what you told me not to say, Didi, because you told me in Spanish. I don't speak Spanish. Okay, never mind. You tell the story, I cut and we continue. Okay, so what had happened after I had been attacked, then another, and I wondered why there was all this trouble. But what had happened was this. Lo que sucedió era lo siguiente. Baba, during one reporting, he had all the dadas, the proud dadas, stand up. And he said, when are you going to establish a proud in the world, in India, and in Anandanagar? When? Durante digamos, siempre solía haber sesiones de reporte, quiere decir, con Baba y los acharyas, algunos acharyas, para hablar del progreso del trabajo de Anandamarga, ¿no? Entonces Baba de repente preguntó, when they will establish. When they will do it. Sí, digo, ¿cuándo van a establecer Proud en India y en Anandanagar? Anandanagar, la traducción es la ciudad de la alegría, la ciudad de la felicidad, de la bienaventuranza. Y es un proyecto muy, muy grande de Anandamarga. So they said, maybe 5 years, Baba. No, too long. Entonces algunos le dijeron, 5 años, Baba. Dice Baba, no, eso es demasiado tiempo. 1 year. Y le decían, otro le decía, un año. No, too long. Y Baba decía, no, es demasiado tiempo, muy tarde. Okay, when are you going to do it in Anandanagar? They said, okay, 1 month. ¿Cuándo lo van a hacer en Anandanagar? Dice, bueno, en un mes. Too late. Y Baba decía, demasiado tarde. So they said, okay, 1 week. Okay, una semana, decían los acharyas. So what they did, the daughters went to one teacher in Chitmu village in Anandanagar, and they said, can you be the Minister of Education for Proud government? He said, sure. Okay, entonces algunos dadas fueron a visitar en un pueblito, ahí en Anandanagar. ¿Quién era ese? ¿Quién era este señor? Who was this man? Who was this? I don't know. Okay, había un hombre en el pueblito y le preguntaron si querían ser el ministro de Educación y él dijo que sí. And he asked one of the doctors who was in Anandanagar, and they said, can you be the Minister of Health? And they said, sure. En Anandanagar. Y había un doctor en Anandanagar y le preguntaron, ¿quieres ser tú el ministro de Salud? Y este doctor dijo, sí, claro. So then the daughters, they wrote this nice article, how Prout is now established in Anandanagar. And the communists got very angry. Okay, entonces ahora los dadas escribieron un artículo que decía que Prout, la filosofía socioeconómica, estaba ya establecida en Anandanagar y los comunistas reaccionaron muy mal. And so then there was a big fight. Y así hubo una gran lucha. And they said, we're going to kick Anandamarga out of communist held West Bengal. Out. Y decían que iban a echar a Anandamarga del Bengala occidental, oeste, ¿no? Sí. Yeah.
I don't know. Okay. Anyway, so there was this big fight. So in that struggle, there was violence against me. There was violence against wonderful, wonderful Dada Ánanda, who was one of the nicest Dadas in the world. Bueno, hubo una gran reacción, gran violencia contra algunos miembros de Ánanda Marga. Didi Ánanda Prama fue una y un Dada muy grande que había en esa época también. Anyway, Un Dada es un monje y una Didi es una monja, una renunciante. now luckily I was saved, but he was killed. Didi se salvó, pero al Dada lo mataron. So I went with Didi Ánanda Mitra. We went all over Europe trying to get someone in the United Nations, someone to stop this fighting. We didn't want to be fighting. So ella y otra Didi Ánanda Mitra, viajaron por toda Europa dando conferencias porque ellos y contactando las Naciones United Nations. We went, we wanted someone to speak for us Okay. in the United Nations. Okay, ellos querían que alguien hablara por el issue, el problema que ellos traían en las Naciones Unidas. Así que viajaron por toda Europa. So finally we went to Amnesty International in London. We went to the International Council of Jurists in Switzerland. Entonces, sí, fueron a sitios muy importantes en Londres, en Europa y en Suiza. And finally in France, this group SOS Torture, they spoke and told our story at the UN, and finally Indian government stopped harassing us. Okay. Y un grupo, un movimiento en Francia que se llamaba SOS, hablaron por ellos en the United Nations, en las Naciones Unidas, y India dejó de, digamos así, de perturbar a Ánanda Marga. But still, Jyoti Basu was the head of West Bengal state in India, and he still was harassing us. Pero Jyoti Basu era una persona importante de gobierno en Bengala Occidental, en India, y él todavía estaba perturbando a Ánanda Marga, molestando a Ánanda Marga. He made a mistake. He came to Europe. Él cometió un error, vino a Europa. So we went with all the children from the school in London to the London School of Economics, where he was speaking. Y entonces ellos en Londres fueron con una escuela que tenía Ánanda Marga ahí, fueron con todos los chicos, eran pequeños. Yeah, chicos, Con niños all the children. pequeños, sí, con niños pequeños fueron al sitio donde Jyoti Basu estaba dando una conferencia. So you could hear outside. He was speaking outside. You could hear all the children saying, Jyoti Basu, out, out, out. Jyoti Basu, out, 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 singing. Entonces los chicos cantaban al coro, Jyoti Basu, fuera, fuera. Se oía esto durante la conferencia, se oía. And finally, one Margi stood up and said, Jyoti Basu, you're a murderer, because he murdered that monk. You're a murderer. Entonces un Margi se levantó durante la conferencia y le dijo, Jyoti Basu, tú eres un asesino porque has hecho matar a un Dada. Then Jyoti Basu came to Spain. Y luego Jyoti Basu vino a España. He came to Madrid. Y vino a Madrid. So they asked me, please go to Madrid. Y le pidieron a Didi que fuera a Madrid. So I went to Madrid. And there was one Dada who was working there, again, who I forget, he was from Mexico, I forget his name. Dada Rabi puede ser. Yeah. Entonces ella fue a Madrid y you went with the Dada. So yeah, he and I. Fueron con Dada al sitio donde se estaba dando o se iba a dar la conferencia. He and I went to Jyoti Basu's hotel and we waited for him. And ellos fueron al hotel donde estaba Jyoti Basu y esperaron por él. And all of a sudden we heard the siren. His security and his security guard were coming to the hotel. Y luego escucharon la sirena que venía al hotel, que era, digamos, el grupo de seguridad para él.
And when he came up to to get on the elevator, I came and stood in front of him. Y cuando él vino, él bajaba, he was coming down from the He elevator. wanted to get into the elevator to go up to his hotel. Okay. Él quería subir al ascensor en el hotel. So I gave him this letter that said, please stop all the atrocities in West Bengal. I had a whole list of people that had been hurt, people that had been killed, people that had been, please stop all the atrocities in West Bengal. Y ella entonces le entregó a él, a Jyoti Basu, una carta donde decía, por favor, termina con las atrocidades que han hecho, y le entregó una lista de nombres de todas las personas que habían sido damnificadas. And Dada took a photo with his camera. Y Dada, el monje que estaba en Madrid en aquella época, tomó una foto. And the security guards were chasing Dada like anything. They wanted to get the camera. Y los guardias de seguridad estaban persiguiéndolos a Dada porque querían coger la cámara. Because Jyoti Basu said, Ananda Marga wants to kill me. Y Jyoti Basu dijo, Ananda Marga quiere matarme. And I was so close to him, but we didn't want to kill him. We just wanted him out. Dice, Didi dice que ella estaba muy cerca de él, pero ellos no querían matar a nadie. Ellos querían solamente que él se fuera. And later, you know what Baba said? Baba said, Jyoti Basu cried tears of fear when he was in Madrid. Entonces, Baba dijo que Jyoti Basu lloró de miedo cuando estaba en Madrid. And what happened was, the government told, after this being brought up in the UN, it was a big problem for India. They were very embarrassed. Y this problem was brought to the UN. Yeah, yeah. Okay, entonces, como este problema se trajo a las Naciones Unidas, ellos estaban muy perturbados la India. So the central government in India told Jyoti Basu, leave Ananda Marga alone. They're all over the world. They're very powerful. Leave them alone. Entonces el gobierno, who was from the central government? The central government of India told to Jyoti Basu. Okay. El gobierno central de la India le dijo a Jyoti Basu, déjalos tranquilos, deja a Ananda Marga tranquilo. Están en todo el mundo y son muy poderosos. Okay, I'll tell you another story of Ananda Nagar. I was working in Ananda Nagar with Didi Ánanda Mitra. Didi estaba en Ananda Nagar trabajando con otra Didi Ánanda Mitra. And I was working it was lovely. I was working all week in Ananda Nagar. And on weekends, on Saturday night, I would come to Calcutta to see Baba. Ella trabajaba durante la semana en Ananda Nagar y los días domingos solía ir a Calcutta para ver a Baba, que hacía meditación y Baba estaba en presencia. And one day, they called me in Ananda Nagar. They said, please come. Didi has passed out at the train station. She's very sick. Who was sick? Didi Ánanda Mitra was very sick. They asked me, come with a car, go get her. She's at the train station in Ananda Nagar. Okay, so un día la otra Didi se enfermó y entonces le pidieron a ella que viniera urgente en ayuda de esa Didi. She had been coughing and coughing and coughing. She was so sick. She was always coughing. I told her, please go to the doctor. La otra Didi estaba siempre tosiendo. Y ella le dijo, por favor, ve al médico. But like many Didis, she wouldn't listen. Pero con muchas Didi, cuando están enfermas, no escuchan. Very strong-headed. Sí, cabezona. Cabezona. So at this point, and she's so sick and she's passed out, then I said to Baba, please, you have to do something. She won't listen to me. Entonces, Didi Ánanda Prama dijo, Baba, mentalmente dijo, Baba, por favor, haz algo porque ellas no me escuchan. So next Sunday, I went to Calcutta and we used to go very early to wait for Baba because Baba would give
darshan, he'd give a talk and blessing. That was the next Sunday, ¿no? Yeah. Entonces, a la semana siguiente, ella fue a Calcuta porque Baba iba a dar una charla espiritual, como siempre, y uno sentía mucha bienaventuranza. So we got there very early and Didi would sit right in the front and I would sit just behind her. Y bueno, y fue con la otra Didi, la Didi que había estado enferma, se sentó justo enfrente y And we ella would- estaba detrás. We would wait and wait like 3 hours to get those good seats. Y esperaron como 3 horas para obtener esa buena ubicación. And just before Baba would come, they would open the gate because the gate was locked and everybody would come rushing in and they would squeeze and push and sit. Ajá. Y bueno, y justo antes que viniera Baba, abrieron el gran portón, digamos así, y toda la gente entró ahí de golpe y bueno, tratando de hacer lugar, porque a veces no había lugar ni para sentarse bien. And Baba came and he sat down, and just like here today, we sang Prabhat Sangeet. Y bueno, y se cantó primero Prabhat Sangeeta. And while we were singing about Prabhat Sangeet, Prabhat Sangeet for Baba, Mientras cantaban Prabhat Sangeeta para Baba, Baba just with his fingers like this, he was just going around looking at the whole audience going like this. okay. Y And mientras, listening. mientras los demás cantaban, Baba tenía los dedos en esa posición como Didi ha mostrado, recorriendo así todo el público y escuchaba. And when he got to Didi Mitra, he Ah. stopped and there was such a vibration from these fingers. He blasted her with this, wow, energy. Y cuando llegó a la Didi que había estado enferma, y justo se detuvo allí en ella más tiempo y se sintió una gran energía. I could feel the energy. I was behind her. I could feel this energy. Ella pudo sentir esa energía aunque estaba detrás de la otra Didi. And she just fell into bliss. Was Samadhi. crying and crying and crying. Y ella cayó en Samadhi o en la bienaventuranza y lloraba y lloraba. And she never coughed again. Y Not nunca one más cough. tosió. So I guess it's better than going to the doctor. Ella imagina que es mejor que ir al doctor. Being cured by bliss rather than Curarse a través de la bienaventuranza blisters and medicine. recibida. Yeah. Sí. Another time, Baba was such an attractive personality. Va a haber And- una personalidad tan atractiva. Everybody just wanted to see him, run after him, be wherever he was, just see him. Yeah. Can you repeat it, please? Everybody, he was such an attractive personality. Ujú. There's such a vibration that everybody just wanted to be near him, see Okay. him whenever they could. Okay, entonces, digamos así, que la vibración que emitía Baba era tan poderosa, tan atractiva, que todo el mundo quería estar muy cerca de él. Now, Didi was very clever. She was very good at being at the right place at the right time. La Sí, Didi Baba. era así, eso la vi, yo la he visto hacer eso. Ella era muy inteligente que para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. I remember when I was new to being in India, new to seeing Baba, and I would be running after his car in Lake Garden to see him, just to go out and film it. I'd be running. Ella recuerda en Ánanda Nagar, cuando Baba estaba por allí, bueno, esta Didi solía correr detrás del coche de Baba solo para verlo. And I thought, wow. My mind said, wow, if my friends could see me, they would think I'm crazy. Ella, Didi, pensaba que si mis amigos me vieran, pensarían que estoy loca. But my heart said, wow, wow, this is wonderful. This is blissful. I love it. Y ella pensaba que esto era muy bienaventurado, que le encantaba. So one day we went over in Tilsla to Baba's house. Un día fueron a, bueno, Tilsla es una zona de Calcuta, a la casa de Baba. And maybe, I forget the work, Didi had some work, maybe it was translation or something like that, but we went there just when Baba was going to go on field walk.
Ok, bueno, ella fue con la otra Didi, justo llegaron en el momento que Baba disponía a ir a paseo, porque Baba solía hacer 2 paseos todos los días, a la mañana en algún momento y a la tarde también, ¿no? Okay. So all of a sudden they said, Baba's coming, Baba's coming. So we had to hide. Entonces, como la gente decía, Baba viene, entonces ellas se escondieron. Because Baba would walk on the driveway between the two buildings that were there. Porque Baba... He would just walk, go for a little walk. There, back there. and forth Okay, between Kinshuk's house and his house. Okay, so it was in Pilsen. In Tiltila, Okay, was in okay. Tiltila. So, okay, entonces él salía de su casa y hay en una parte, digamos, otras edificaciones en esa zona de Ánanda Marga y él solía hacer sus paseos por esa zona. Entonces las Didi se escondieron. So he was coming, so there was a little office with a window on this and a curtain and just tiny office of the general secretary. And we went running and hid in there. Entonces ellas se escondieron en la oficina del secretario general que tenía una pequeña ventana. And Baba used to walk, back and forth. And when he was walking, he would give Prabhat Sangeet. Okay. Entonces, cuando Baba solía hacer esas caminatas, daba Prabhat Sangeeta. Un momento. Prabhat Sangeeta son unas canciones mayormente en bengalí, pero también en otros lenguajes. Y él, mientras hacía sus caminatas, iba dando las canciones. Así dio en 8 años 5.018 canciones. And the Dadas, the other monks, would be writing down, Baba would be walking, and they would be walking backwards, writing down the song. Y los otros monjes que lo acompañaban en la caminata escribían, ¿no? Así a mano, escribían las letras de las canciones. And we're hiding behind the curtain. There's a little curtain there, we're hiding behind the curtain like this, hiding. Y ellos se escondían detrás de la cortina. So Baba came right in front of our window. Baba justo llegó a la ventana donde ellas estaban. Knowing fully well that we were hiding behind the curtain. Sabía muy bien que ellas estaban allí. And he stopped. Y se detuvo. And he had asked the Dadas to, now that he gave it, he said, sing what I just gave. Sing the song. Y él le pedía a los otros monjes que cantaran lo que él acababa de enseñar. And then Baba, like an orchestrator, he stopped and he said, no, this is the way you sing it. He's saying you sing to me. So he told there was a stop after to me. Entonces Baba, digamos así, los dadas cantaban y Baba los corregía, los dirigía en la canción, los iba corrigiendo con la melodía. And at that point I realized here was Taraka Brahma, the orchestrator of the whole world, showing us how he orchestrated one little song. Entonces la Didi se dijo, uy, aquí estamos a Taraka Brahma, el gran maestro que nos está enseñando, que dirige todo el mundo enseñándonos a cantar una canción. But realizing, he orchestrates our life. Everything, he orchestrates our entire life. De alguna manera él dirige nuestra vida entera. But we're so blessed because he also gives us blessing. Pero también somos felices porque nos da bendiciones. First blessing starts right in the morning when you wake up with Guru Shakash. La primera bendición es en la mañana apenas uno se despierta con Guru Shakash. Basically, he says, when you wake up, don't think of all your problems. Think of me blessing you and taking away all your fears. Lo primero que dice, para que uno se despierta no tiene que pensar en nada. Al principio, solo pensar que uno se refugia bajo la protección del maestro y que él nos da esa bendición y no tenemos que temer a nada. He said, you'll have guaranteed success.
Tienes Whatever you do. así tienen el éxito garantizado. Hagan lo que hagan. You know, there was one time, one of the few times in my life I'm sorry about what happened was when I didn't go to Diga with Baba. Diga, what is Diga is a sea town in Okay. West Bengal, Okay. to the ocean, Okay, to the beach. Oye, una cosa que ella lamenta muchísimo, que una vez Baba se dirigía a Diga, un sitio cerca of the sea, cerca Sea de, beach in West Bengal. okay, una playa en Bengala Occidental, que ella lamenta muchísimo que en esa ocasión ella no fue. And all the Didi said, no, you can't go. There's not enough room for you. You're not, you're only a Mardi. No, you Y can't como go. ella en aquella época no era Didi, entonces no era monja, le dije, no hay lugar para ti. And later I thought, what? Why I listened? Entonces ella se lamentaba porque les había hecho caso. But because Baba told two very important things Porque Baba dijo dos cosas muy importantes. Diga. He said, for guaranteed success, number one, kirtan. Él dijo, para el éxito garantizado, el número uno es el kirtan, Bhavanam Kevalam. You know, you sing Bhavanam Kevalam, you create that positive microvita, guaranteed success. Cuando uno canta kirtan, crea esa microvita positiva y el éxito es garantizado, está garantizado. And the second thing he said is, you know, if you need to do something, whether it's you're going for a job interview, you're going to meet someone, you know, he said, what you have to do is before that is you just sit and you remember me, you know, blessing you, taking away all your fears. Just for a minute, remember me, and you will have guaranteed success. Entonces, Baba dijo, cuando van a hacer algún trabajo, o sea lo que sea, o un interview, sea lo que sea, recuérdenme por un minuto, aunque sea, digamos, haciendo el mudra que es de protección y... Taking away fear. Sí, de protección y también de quitar el miedo. Because it's our fears that stop us, and whatever we're doing, we're afraid. But if we remember that we're blessed by Baba, guaranteed success, he said. Entonces, that's on the physical level. Sí, porque es que muchas veces en el aspecto físico, en la vida de todos los días, lo que nos detiene muchas veces es el miedo. On the spiritual level, he said, every morning, Panchajanya. En la espiritual, él dice, todas las mañanas debemos meditar a las 5 de la mañana. He said, I'll be there, you be there. Dice, yo voy a estar ahí y ustedes también van a estar ahí. If you do Panchajanya every morning, he said, I guarantee your spiritual development for the whole day. Dice, si ustedes a las 5 de la mañana están allí, a las 5 de la mañana para meditar, les garantizo éxito en todo el día. And then, of course, what he says in the Supreme Command, he said, you know, you do meditation twice a day, bring people along the path of bliss, follow Jama and Yama, and you're guaranteed liberation. Entonces, en el mandato supremo que leemos siempre después de la meditación, ¿qué dice Baba? Hacemos meditación 2 veces al día. Seguimos llama y ni llama y intentamos traer a otras personas al camino de la espiritualidad. De esa manera se nos garantiza la liberación espiritual. Quiere decir la unión con el Supremo. Do I have time for any more? Yes, of course. Didi está preguntando si tenemos lugar y tiempo para más. Yo digo toda la noche. All night. I'll tell you one more story about our path. Our path is a tantric path. It's difficult. It was difficult to see Baba. It's difficult to do meditation. Dice, nuestro sendero, nuestro camino no es fácil, pero la meditación es difícil, es también difícil sentir al gurú, ¿no? You say it is difficult to feel the guru.
No, it's difficult to do meditation. Okay, it's difficult. Sorry, me corrijo, digo, Not to do perdón, Didi dijo es difícil la meditación, pero, But that's what Tantra is, the struggle. That's what sadhana means, struggle. Que la sadhana es una palabra sánscrita que explica muy bien qué es la meditación. Quiere decir el esfuerzo. Entonces eso es tantra, lucha contra todo la imperfección y los obstáculos. So I really wanted to see Baba. I really wanted to see very close Baba because I'm doing all this work. I really want to see Baba. Ella tenía ese anhelo de ver a Baba, de encontrarse con Baba y de estar cerca. Okay, this is my chance. Baba is giving when he comes to Anandanagar. He came to Anandanagar. Entonces Baba vino a Anandanagar, este gran proyecto ecológico y de servicio social en Anandamarga, India. And when he came, it was like a hurricane. You know, people were doing more work because they wanted to finish all the projects, doing more work. They were bringing in, they were working day and night. They had lights up, it was amazing. Baba was coming, it was like more and more and more and more energy. Entonces, como Baba estaba a punto de llegar a Nandanagar, todos los acharyas y los margis que estaban allí empezaron a trabajar y a preparar todo para que todo estuviera bien, en regla, los proyectos, todo. So he came and he gives many meetings, and one of these meetings was for Amrit and Amartel, which is Ananda Marga relief work. Okay. So él Baba, digamos así, llevaba muchos encuentros y uno de ellos era sobre Amurt y Amurtel. Amurt quiere decir equipo de ayuda universal de Ananda Marga. Y Amurtel es la parte femenina de ese mismo servicio. So I thought, okay, this is my opportunity. So I went into Baba's house and Dada Vishrupananda put everybody's name on a paper. He said, okay, yes, you work. I know you're doing work here. Okay, you can see Baba. And he had a whole list of everybody who was going to see Baba. Entonces ella se acercó a la casa de Baba y habló con un monje que estaba preparando la lista de toda la gente que hacía servicio en Amurt o Amurtel. And we waited, para ver al maestro. And we waited, and Baba didn't take that meeting that day. Y ellos esperaron, pero Baba no tomó ese meeting durante ese día, no se presentó. Sorry, come back tomorrow. Y le dijeron, lo lamentamos, vuelve mañana. So he came back tomorrow, and now Didi is taking a list of all the people. Which Didi? I won't name the Didi because she gets a bad name anyway. Okay. Entonces, había una Didi que al día siguiente había una Didi que otra vez estaba haciendo la lista. And she says to me, sorry, you cannot see Baba. Y sí, ya sé quién es. Y esa Didi le dijo, lo siento, tú no puedes ver a Baba. I was shocked. Y ella se sintió muy chocada. ¿Por qué? And she even gave me my own VSS, volunteering to guard me, so I couldn't go see Baba. Y ella puso 2 guardias para que Didi no era Didi, you were not a Didi then. No. Ella todavía no era una Didi, entonces otra Didi puso 2 guardias para que ella no pudiera participar en ese encuentro. I was so upset. What did I do wrong? I've been living in Anandanagar doing work. What is the problem? Entonces, ella no sabía cómo explicarse esto. Ella había estado en Anandanagar, en este gran proyecto, mucho tiempo, continuamente trabajando y no entendía lo que pasaba. So I was very sad. Ella estaba muy triste. But while I was waiting down, GS, the general secretary, called me and asked me some questions about solar because we were getting solar panels for Anandanagar. Y el secretario general, ella se quedó abajo, no subió a donde era el encuentro, pero el secretario general la llamó para preguntarle cómo iba, digamos así, el programa de instalar los paneles solares
en Ánanda Nagar. So anyway, I talked to him, then I came over and I'm at the bottom of the steps. And at the top of the steps, there was a wonderful nurse from Mexico. Ok, entonces Didi se encontraba al pie de una escalera y arriba había una enfermera de México. Vidya Lakshmi, she was a wonderful sister, did lots of Amritel work. Y había, bueno, ella había hecho mucho trabajo de este equipo de servicio social femenino. And she said to me, where did you go? Y le dijo, ¿a dónde fuiste? And I said, GS called me about solar panels. Dice que el secretario general me llamó para hablar de los paneles solares. And she said, the source of the sun is up here. Don't go. The source of the sun is up here. Entonces ella dijo, la enfermera le dijo, pero la fuente, el origen, la fuente del sol está aquí arriba, no te vayas a ningún lado. So she gave me that firm determination. I say, yes, I will see Baba. Entonces Didi Ánanda Prama dijo, sí, yo voy a ir a ver a Baba. And just then, the door to Baba's room opened where she was, and they all went running up the stairs and running into Baba's. Y bueno, y de repente la puerta de la habitación de Baba se abrió y todos entraron rápidamente. And I looked around, my VSS guard had disappeared. Didi had disappeared. And I went running up the stairs. Y ella miró alrededor y ¿qué pasó? Las personas que le habían puesto, la Didi, que la estaba deteniendo a ella para que no participe, y los guardias que le habían puesto habían desaparecido. Entonces... But the last will be first and the first last, because we were entering in the front of Baba's. So everybody who went in first got pushed to the back, and I was right in the front because I was last to come in. You were last, and then you were first. I was the last person, yeah, and then I became first because I got pushed in. Okay, I pushed everybody back. I sat in the front. Ella era la última en entrar, pero como la gente empujaba, al final ella quedó justo enfrente de Baba. I was so happy I was sitting right in front of Baba. Y ella estaba tan feliz enfrente de Baba. But then Baba started to ask questions, and people below me said, stand up, stand up. Baba's asking you a question. Baba's asking you? Asking me a question. Okay. They said, stand up, stand up. Baba wants to ask you a question. Entonces Baba le preguntó algo a Didi, y bueno, que entonces no era Didi, y entonces la gente le decía, levántate, levanta, que Baba está preguntándote. And Baba said, what are you going to do for the women and children of Ánanda Nagar? Y Baba le preguntó, ¿qué vas a hacer por las mujeres y los niños de Ánanda Nagar, la ciudad de la alegría? ¿Qué vas a hacer? And when I looked into Baba's eyes, I was lost. I was like I had just been drawn into the cosmos, into the universe. Y entonces cuando ella miró los ojos de Baba, se sintió perdida. As I looked into his eyes, I just went further and further into the universe. Y se sintió que ella entraba más profundamente en el universo. I couldn't say anything. No pudo decir nada. Now they're down below me and they're pulling on my leg. Say something, say something. Y los demás la tiraban de los pantalones y decían, diga algo. I was in total bliss. Y ella estaba en bienaventuranza. Then finally, the only thing that popped in my head, they said, say something. I said, solar. We'll give them solar panels, solar cookers. Y Didi díjole, bueno, les traeremos paneles solares y ollas de cocinar solares. Cookers. Sí, cookers. And I said, well, yeah, that's nice, but you know what you should do? You should feed them. Entonces Baba dijo, sí, está bien, pero tú debes alimentarlos. And you should feed them something nutritious, like Horlicks. Y debes darles algo nutritivo como el Horlicks. Horlicks is a drink that you make, you know, with water and mix up and drink. Es una bebida que uno mezcla con agua y es muy, muy nutritiva. And I sat down and I was totally in bliss. Y Didi se sentó y estaba totalmente en bienaventuranza. You know, they say that the word of the guru is a mantra. Dicen que
Dicen que la palabra del gurú es un mantra. So since then, I till this day now, I have a project in Kenya where I feed malnourished children spirulina. We grow spirulina for them. Didi hace muchos años que ayuda a un proyecto de espirulina en África. ¿Dónde? En Kenia. Kenya. I also feed children in Haiti. And I also feed lots of people. We grow a lot of food in our master unit in Ireland. Entonces ella ayuda, hace servicio en Kenia y también en Haití y también en Irlanda, donde tienen esa granja ecológica. What do you do there? You help also to the people? We grow lots of food there, yeah. And okay, ellos distribute seeds. Okay. Entonces ellos plantan allí muchos tipos de alimentos y distribuyen semillas también, and food, ¿no? You also distribute food? O sea, distribuyen alimentos y semillas. Now, in that meeting, they then we were talking more about all these projects and things, and one doctor, Dr. Bharat, who is he's from America. In this meeting with Baba, no? This is with the Baba. Amrit meeting, Yes. Okay, me. in this meeting with Baba, there was one doctor, Dr. Bharat from the US. Say it in Spanish. Oh, sorry. En ese encuentro con Baba, había un doctor de los Estados Unidos que se llamaba Dr. Bharat. And Dr. Bharat, he stood up and he said, well, Baba, with all these projects, how are we going to get the money? Entonces, era doctor, ¿no? Este doctor le dijo a Baba, con estos proyectos, ¿cómo vamos a obtener el dinero para hacerlos? How you will get the money for the projects? ¿Cómo vamos a conseguir este dinero para llevar a cabo los proyectos? All the Indian datas went white. All the blood went right out of their face because you never asked Baba this question. They were so afraid. They went white. Entonces, los otros monjes que siempre estaban al lado de Baba, trabajando, se pusieron todos blancos porque dice, tú nunca le vas a preguntar a Baba cómo hacer una cosa y cómo conseguir el dinero. But you know, Dr. Bharat was a brilliant physician, but he was very simple, and very pure. El doctor Bharat era un médico, pero era muy simple, muy puro. So Baba just said, you just do the work, the money will come. Y Baba le contestó al doctor, tú haz el trabajo, el dinero va a venir. So that's an important thing to remember, you do Baba's work, the money will come. You have a good idea, you want to do service, you do it, Baba will have for sure. Entonces es algo de aprender que siempre sucede así. Si nosotros ponemos el empeño para hacer un trabajo, el dinero viene de una parte o de otra. Dr. Bharat had a very successful $1 million clinic, dialysis that he set up in Texas, Y luego él puso una clínica para diálisis que costaba muchísimo dinero en Texas. It was free? No. I don't know. Okay. I don't know. Okay. Exactly. I think not for everybody, but for some people. Okay. He did a lot of yes, yo le pregunté a Didi si era una clínica gratuita y me dijo que no para todos, pero también se hacía servicio. So I think with that, I'll end my stories, but look out, I'm here in Spain and Didi's helping me because she's publications, she's so good at that. She's helping me with my book, with more stories. You've got a lot of the stories, but there'll be more in my book and she'll translate it into Spanish. Don't you, Didi? Yeah, okay, sure. Say in Spanish. Okay. Ella dice que como yo trabajo para las publicaciones le estoy ayudando. En realidad yo no he hecho nada. I have done nothing. Ella está escribiendo su libro y quiere que después se lo traduzcamos al español. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
You know, and the funny thing, I'll just tell you, the last is a funny thing. I wanted to do something very special for my birthday, which is coming up. My 70th birthday is next week. Ella quiere hacer algo muy especial para su cumpleaños, que es la próxima semana. First, I wanted to go to India and around the world and, you know, so many places, but no way. Ella quería ir a India o cualquier otro sitio, pero se vino a España. Then I said, okay, Baba, maybe I would like to go someplace warm and sunny. Entonces ella dijo, bueno, a lo mejor quiero ir a un sitio que sea cálido. Sí, cálido. And then I was in Germany, and then I heard that Didi fell and broke her foot. Y ella estaba en Alemania y oyó que yo tuve una pequeña fractura en el pie. So by Baba's grace, I'm here someplace warm and sunny. Entonces llegó Not aquí. so warm yet, but warmer than Ireland and sunnier than Ireland. Sí, So, que bueno, ella vino aquí al final, que ahí es un sitio donde hay, que es más cálido y por lo menos hay un poco de sol, más que en Irlanda. so be careful what you ask Baba. If Así, you want to ask him anything, just devotion, just love, pure love. lo único que debemos pedirle a Baba realmente es devoción. Okay, thank you so much, Namaskar. Didi, thank you very much, Didi. Muchas gracias, Didi, por este gran regalo. Yo estoy segura que a los amigos de YouTube les va a encantar y espero que se sientan inspirados. Bueno, y contaremos más historias. Yo también tengo un libro de historias y siempre digo, no, yo qué voy a hablar de mí. No, a mí no quiero yo contar mis cosas personales, pero voy a empezar a hacerlo yo también. Y incluso al que lo solicite les voy a regalar mi libro en forma electrónica. Bueno, un gran cariño a todos. Muchas gracias, Didi. Namaskar a todos.